Hablemos un poco ahora del Nuevo Testamento y del primer grupo de libros que encontramos propiamente en el mismo, como lo son los Evangelios. Es claro que el primer texto que aparece del Nuevo Testamento no son propiamente los Evangelios, sino más bien una carta paulina, la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, que también conocemos como el documento de la carta querigmática. Pero bueno, eso lo hablaremos después. Los Evangelios lo que buscan es dar un testimonio de la venida de Cristo. De hecho, la palabra evangelio significa buena nueva. Y dentro de la experiencia bíblica y de la revelación decimos que el evangelio es solo uno, que no es más que no es un texto o no es un libro, es una persona. Jesús es la buena nueva, es decir, es el evangelio del Padre. Pero encontramos en el texto sagrado 4 versiones de su evangelio que, unido a la parte histórica de las diversas circunstancias que rodearon a Jesús, también se ve impregnado por esa experiencia propia del evangelista que quiere compartir cómo justamente esa figura de Cristo ha repercutido en su vida. De hecho, tenemos que tener claro que de los 4 evangelistas, decíamos también en un video anterior, 2 fueron o compartieron con Jesús de manera personal, como lo es San Mateo y como lo es San Juan, mientras que Mateo, Marcos y Lucas lo hicieron de manera de referencia. Ellos se convierten por la iglesia y pues justamente toman referencia de personas para conocer y poder llevar al hecho el evangelio según cada uno de ellos. De hecho, Marcos tiene una gran cercanía y mucho de su evangelio lo toma de el apóstol San Pedro, y en el caso de Lucas, que es evangelizado propiamente por San Pablo, tiene una buena referencia y pues le pide ciertos datos a la Virgen María. De hecho, por eso el evangelio según San Lucas pues tiene tal vez mayores datos en función de la anunciación, el nacimiento y demás. Ahora bien, la obra de Lucas, por otro lado, es una obra que se complementa con otro texto. Unido al evangelio propiamente está el libro de los Hechos de los Apóstoles, que, por decirlo de alguna manera, la obra de Lucas se divide en lo que es la figura de Jesús, lo que él anuncia, el nacimiento, y después en Hechos, cómo la iglesia responde justamente a ese encuentro con Jesús, a esa experiencia y cómo se empieza a desarrollar. Como les digo, es importante entender que los evangelios también serán colocados o distribuidos según la interpretación o el mensaje que quiere dar justamente el evangelista, sin que esto se convierta en una especie de contradicción, porque realmente los textos en ese aspecto lo que buscan es dar esa presencia de Jesús que transformó a la humanidad. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas los conocemos como evangelios sinópticos, porque si vemos la lectura entre ellos son sumamente parecidos e incluso complementarios. El evangelio de Juan se trabaja de una manera aparte por su profundidad y por su justamente teología más elevada. El primero de los evangelistas que escribe es justamente Marcos, quien, unido a aquellas conversaciones que tuvo con el apóstol Pedro y aparte de eso, unas ciertos grupos de elementos, frases, pequeñas historias que existían ya o que se hablaban a nivel de la comunidad sobre Cristo, pues empieza a escribir ese primer texto y de ahí en fuera aparecen después Mateo, Lucas y finalmente Juan. Lo importante de entender con el tema de los evangelistas en primer lugar es que se convierten en señal y muestra de la presencia de Cristo y todo lo que Él ha hecho. Pero cuando vemos y leemos el elemento propiamente de lo que es o la liturgia, el evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas o San Juan, es una invitación para que nosotros también interioricemos ese encuentro con Jesús y dé fruto en nuestra vida. De manera que podamos decir que cada uno pueda dar su versión del evangelio, que es ese encuentro con Jesús que nos invita a la santidad y a seguirle y reconocerle como nuestro Dios y Redentor. Bendiciones.